Bueno, en el presente video vamos a mostrar el seminario de unidad número 1, el cual tiene como tema los estudios de incompatibilidad de sirvientes mediante calorimetría de barrido diferencial. El grupo que les va a hablar está formado por Juan Manuel Grajales, Andrés Felipe Lozano, Andy Patricia Ponce, Juan Camilo Vanegas y quien les habla, Yain Andrea Torres. En primer lugar, vamos a aclarar qué es el criterio de incompatibilidad entre API y el sirviente. Primero, API es nuestra molécula que está en el preparado farmacéutico que tiene el efecto terapéutico y se va a definir como una incompatibilidad a toda acción que tenga una alteración degradativa de un preparado farmacéutico como consecuencia de las interacciones que pueda tener nuestra molécula API y los excipientes que componen nuestro preparado farmacéutico. Se van a preguntar ustedes, ¿por qué es importante estudiar la incompatibilidad? Pues bien, los estudios de incompatibilidad API existentes nos pueden garantizar una forma de dosificación estable, tanto física, química como farmacológicamente. ¿Para qué nos sirve esto? Para así poder, pues, llevar al mercado un preparado farmacéutico seguro y, pues, confiable para su administración. En esta diapositiva vamos a mostrar algunas posibles fuentes de incompatibilidad. En primer lugar, tenemos la reacción directa del API con el excipiente. Esta se da cuando un grupo funcional de nuestra molécula API con un grupo funcional de la molécula de excipiente forman enlaces, formando así un complejo. Aquí quiero aclarar algo. La formación de un complejo no siempre es indicio de incompatibilidad. Pues, si el API y el excipiente nos forma un complejo, nos puede servir para algún preparado farmacéutico. Aquí cabe aclarar que el criterio de incompatibilidad siempre lo da el profesional que está realizando las pruebas. En segunda fuente tenemos la acción catalítica por parte del excipiente. Como todo agente catalizante, el excipiente lo que hace es acelerar la degradación de nuestra molécula API. ¿Cómo hace eso el excipiente? Lo que hace el excipiente es minimizar la energía de activación de dicha reacción de degradación. Como tercer fuente tenemos el pH del ambiente. Como bien sabemos y hemos estudiado, el pH es un factor que nos altera nuestra molécula API en tanto su estabilidad como nos puede degradar. Los excipientes que nos pueden incurrir a esta incompatibilidad son los excipientes que tienen como grupo funcional grupos ionizantes. En el cuarto incompatibilidad tenemos la interacción entre el API y las impurezas presentes del excipiente. Eso se da cuando nuestra molécula API con las impurezas de nuestros recipientes forman algún complejo o hace que nuestra API se degrade. ¿Cómo hace eso? Un ejemplo es cuando el almidón, que es un excipiente que se utiliza como aglutinante o desintegrante, tiende a tener impurezas de formaldehído, nitritos y nitratos. Esas especies químicas pueden reaccionar con nuestro API haciendo que este se pierda o se degrade, haciendo que sí, que su efecto farmacológico disminuya. Bueno, entonces posiblemente nos podemos hacer la pregunta de cómo se determina esa incompatibilidad. Bueno, antes que todo tenemos que identificar cuál es el método que vamos a utilizar para determinar dicha incompatibilidad. En este caso es el DSC, o conocido como calorimetría de barrido diferencial. Básicamente, esta es una técnica termodinámica en la que la diferencia de calor entre una muestra y una referencia se miden en función de la temperatura. Cabe resaltar que esta técnica además permite determinar la cantidad de calor que es absorbida y liberada por una sustancia cuando ésta es mantenida a una temperatura constante durante un periodo de tiempo determinado. Una vez que hemos comprendido este concepto, podemos retomar ya la parte de la incompatibilidad en donde en donde se realizan análisis de muestras binarias. En el caso de nosotros es fármaco y excipiente, los cuales se realizan a lo largo del tiempo y bajo condiciones forzadas de humedad y temperatura. ¿Para qué? Para poder acelerar la detección de posibles interacciones. ¿Y esto cómo lo hacemos? Con un termograma de análisis del pico. Bueno, este es un termograma típico, un termograma convencional con el cual nos podemos encontrar. En primera instancia, en el eje Y podemos observar un flujo de calor endotérmico y en el eje X podemos observar la temperatura en grados centígrados. Este termograma se caracteriza por mostrar una transición en la cual la muestra absorbe calor para realizar la transición de sólido a líquido, una transición de fusión.
Acá podemos observar la temperatura a la cual la muestra realiza esta transición. Esta temperatura se denomina temperatura de fusión. Podemos observar la temperatura en la cual la mitad de la entalpía ha sido obtenida para realizar esta transición de fase. Esta temperatura se determina o se denomina como temperatura 1 medio. La temperatura en la cual la transición de fase inicia es la temperatura inicial, la temperatura en la cual la muestra comienza a absorber el calor suficiente para realizar este tipo de transición. La temperatura a la cual la muestra finaliza la transición se determina o se denomina como temperatura final, la temperatura del final del proceso. El área bajo la curva es toda la energía obtenida, absorbida por la muestra para realizar esta transición, es la entalpía total. Y acá, desde la base de la gráfica hasta el pico, hasta el ápice, podemos encontrar que se da una capacidad calorífica máxima. Ahora bien, ¿cómo se puede visualizar estas posibles incompatibilidades? Bueno, básicamente, viendo el análisis que nos dijo el compañero previamente, podemos observar dentro de este indicativos de interacción e incompatibilidad. Podemos ver desaparición y aparición de picos, aunque cabe resaltar que, como dijo la compañera al principio, esto va a depender mucho del analista que lo esté realizando, puesto que no todos son incompatibilidades. Además de eso, tenemos ensanchamiento de la endoterma de fusión y movimiento de los picos. Dentro de las aplicaciones del DSC podemos tener estudios de estabilidad, en el cual se estudia a medida que se le aplica calor a una muestra o esta misma se le disminuye el calor a la cual se le está aplicando, entonces podemos obtener un estudio de estabilidad. En este artículo científico estudian el DSC para bicapas lipídicas, estudian el comportamiento térmico de bicapas lipídicas y la estabilidad de los liposomas mediante calorimetría de barrido diferencial. Las técnicas termoanalíticas son adecuadas para medir el estrés térmico de los compuestos medicinales, de los excipientes y sus interacciones durante el proceso de formulación. La estabilidad de los medicamentos, especialmente los denominados nanopartículas terapéuticas innovadoras o los liposomas que incorporan agentes activos biológicos, es de gran importancia. El análisis térmico puede proporcionar información detallada sobre su estabilidad a lo largo del tiempo y también sobre la estabilidad durante el proceso de desarrollo. Aquí en esta imagen de la derecha podemos observar las cadenas, las estructuras que poseen los fosfolípidos a su interior. Podemos observar una cabeza y una cadena de hidrocarburos. A medida que este tipo de estructura, estas cadenas, van absorbiendo energía, pues entonces ellas van a ir moviéndose a medida que absorben esta energía por el hecho de que la energía, las fuerzas de interacción de Van der Waals que permiten que estas estructuras se mantengan rígidas, pues entonces estas fuerzas de interacción se van rompiendo y permiten que las cadenas se muevan espacialmente hasta llegar a un estado desorganizado como puede ser el estado líquido. El estado gelificado se caracteriza por tener una estructura organizada y rígida, pero a medida que estas cadenas pues absorben el calor, pues estas cadenas adquieren una fluidez. Los termogramas analizados en este artículo científico son termogramas de DPPC, dipalmitoilfosfatidilcolina, un componente activo del surfactante pulmonar. Este fosfolípido es de gran importancia en investigación y en la ciencia, porque para el desarrollo de fármacos, para el desarrollo de nuevas formas farmacéuticas, se pueden realizar demasiados estudios a través de este.
En primera instancia, este DPPC es expuesto a colesterol y en los otros tres termogramas siguientes se expone a una serie de moléculas denominadas como lambdanos. Estas tres moléculas son muy parecidas en su estructura, pero varían por grupos funcionales. Podemos observar que en este primer termograma, a medida que la adición de colesterol de bicapas lipídicas, la adición de colesterol en bicapas lipídicas compuestas por DPPC a una concentración superior de 15% resulta en una ligera disminución de la temperatura de fusión y la eliminación de una transición previa que se realiza a esta transición a los 35 grados centígrados. A bajas concentraciones, el colesterol induce un desorden en la bicapa lipídica en el estado de gel, pero a concentraciones altas, aproximadamente un 30%, una fase líquida ordenada se puede ver en este termograma. Cabe resaltar que estos termogramas, su flujo de calor es exotérmico hacia arriba. Por esto, los picos que observamos acá son picos de temperaturas de fusión, transiciones de fusión. Son picos endotérmicos. En segunda instancia, cuando se expone a los lambdanos, podemos observar que el comportamiento del DPPC cambia radicalmente. Es un comportamiento brusco, ya que permite que el pico de la transición de fusión se desplace, se ensanche, además de que también se elimina la transición previa la transición previa que sucede a los 35 grados centígrados a la transición de fusión. Entonces podemos observar que a medida que aumenta la concentración de este tipo de moléculas de lambdanos, el comportamiento del liposoma al calor, a la temperatura, cambia bruscamente, ya que se puede observar en las gráficas que se ensancha el pico, se ensancha la curva, o está en su defecto, se desplaza. Los datos calorimétricos muestran que los lambdanos inducen modificaciones térmicas en las bicapas lipídicas, que dependen de la concentración, como lo dijimos anteriormente. Las características estructurales de los lambdanos afectan el orden de las bicapas de los fosfolípidos, disminuyendo la cooperatividad de las transiciones y desestabilizando parcialmente la fase de gel, que es la fase en la cual las moléculas se encuentran altamente estructuradas y rígidas. Es muy importante realizar este tipo de estudios porque así se puede determinar cómo se va a comportar el API con sus excipientes, al igual de cómo se va a comportar este API con el vehículo en el cual ingresa al cuerpo. Vale, otra aplicación que podemos tener del estudio de compatibilidad se ve en este artículo, un estudio de compatibilidad entre ketoprofeno y excipientes farmacéuticos usados en dosificaciones sólidas. El ketoprofeno es un inhibidor de prostaglandina sintetasa para tratar artritis, dolores leves o moderados. Sin embargo, su uso se limita debido a sus importantes efectos adversos, que incluyen efectos secundarios gastrointestinales, efectos secundarios renales, entre otros. Es por esto que el estudio de compatibilidad fármaco-excipiente toma importancia en las etapas de preformulación para el desarrollo de formas farmacéuticas que minimicen la acción de los efectos secundarios, entre otras funciones. Para esto se realizaron análisis térmicos como termogravimetría o termogravimetría derivativa y la calorimetría de barrera diferencial DSC, donde se compararon los termogramas del ketoprofeno puro, excipiente puro y la mezcla 1 a 1 de ambos, para identificar las posibles interacciones del fármaco receptor que influyen en la forma dosificada como desintegración del principio activo, lo cual es definido en este artículo como una incompatibilidad.
Centrándonos en dos excipientes de los que se estudiaron en este artículo, tenemos el PVP a la izquierda y el MC a la derecha en estas gráficas. Se obtuvieron los siguientes termogramas que muestran una notable incompatibilidad, basándonos obviamente en lo que definieron los investigadores como incompatibilidad en la desaparición o aparición y el desplazamiento de los picos obtenidos en los termogramas puros. Cabe aclarar que estos termogramas tienen un flujo de calor exotérmico, por lo tanto, sus picos que vemos aquí son endotérmicos de temperatura de fusión. En la izquierda tenemos el termograma del ketoprofeno, PVP y su mezcla física 1 a 1. La característica más notoria es la desaparición del pico de temperatura de fusión más notable, que puede ser por la interacción química entre el fármaco y el excipiente al momento de calentarlo. Por otro lado, el pico es reemplazado, como se ve en esta imagen roja, por una curva débil y ancha, correspondiente a la deshidratación que ocurre en el excipiente PVP, lo que da la posibilidad a que el agua liberada haya sido solubilizado al ketoprofeno. También tenemos en la derecha el termograma del ketoprofeno, MS, y la mezcla física de ambos 1 a 1. Del mismo modo que con PVP, desaparece el pico de temperatura de fusión del ketoprofeno e incluso aparece un nuevo pico a una temperatura menor, como vemos en la línea roja. Esto puede ser explicado en primer lugar por una interacción química fármaco-excipiente y en segundo lugar el excipiente MS es una mezcla de sales de magnesio de diferentes ácidos grasos y principalmente ácido esteárico y ácido palmítico. Y según los investigadores, este nuevo pico de fusión corresponde a la temperatura de fusión de ambos ácidos, por lo que se asume la aparición de tanto el ácido esteárico como el ácido palmítico y la desaparición del ketoprofeno. En ambos casos, fue necesario el uso de técnicas para verificar esas interacciones, degradaciones o formación de otros compuestos, tales como cristalografía de rayos X y espectroscopía de IR. Por último, como ya han enfatizado mis compañeros, para estos métodos térmicos siempre se debe hacer una previa definición de lo que se espera como incompatibilidad, ya que en este caso se ve como una incompatibilidad a la desaparición de nuestro compuesto de principio activo, que es el ketoprofeno. Algunos ejemplos son: para determinar la incompatibilidad se debe tener en cuenta el objetivo que en este caso sería la garantía de la estabilidad del fármaco frente a un determinado excipiente. Para este caso en particular se pretende analizar el fármaco G0 frente a una sílica mesoporosa, que pudiera actuar como un agente protector de sustancias en estado sólido. En el termograma se puede evidenciar un pico endotérmico agudo del fármaco G0 puro, y la sílica no presenta picos. Esto porque es altamente termoestable. En la mezcla se puede ver que el pico endotérmico correspondiente al fármaco disminuyó significativamente, es decir, que la presencia del excipiente hace que la entalpía de fusión se disminuya, de lo cual se puede comprender que la sílica absorbe el fármaco mediante los poros, lo cual se puede ver en la imagen, puesto que esta es mesoporosa. O también se puede decir que se produjo una degradación del fármaco, lo cual se debe corroborar con diferentes estudios, como el infrarrojo. Otro ejemplo es el del omeprazol. Para esto se tiene que tener en cuenta que esta es una gráfica endotérmica. Siempre que se vaya a evaluar el termograma se debe realizar se debe tener en cuenta que este puede ser exotérmico o endotérmico. En este caso se pueden ver a la izquierda el omeprazol y los excipientes puros, y a la derecha la mezcla del excipiente con el fármaco. Aquí se pueden evaluar que el omeprazol con el aspartamo no presenta incompatibilidades fuertes, dado que a pesar de que se produce un desplazamiento de los picos, estos no influirían en un mal desempeño en el excipiente contra el fármaco. En cambio, si se corresponde al sésamo, este presentará una inhibición completa del fármaco, es decir, que este se degradó, lo cual se puede ver en la gráfica a la derecha, puesto que no se van a presentar los picos que se deben tener del omeprazol. Y así sucesivamente se pueden ver con los diferentes excipientes que se ven. Ahora es tu turno.
Aquí se pueden ver las referencias que se utilizaron para este seminario.